Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al primer encuentro del seminario llamado ¿De qué hablamos cuando hablamos de realidad? Algunas puntualizaciones desde la clínica psicoanalítica, dictado por la licenciada Marcela García Rey. Marcela es psicóloga, psicoanalista, especialista en clínica infanto-juvenil en el Hospital Tobar García, maestranda en psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires, es directora de la carrera de psicología en la Universidad de la Marina Mercante, también docente universitaria y tutora de práctica profesional supervisada 2. Te agradecemos mucho, Marcela, y tenés la palabra cuando quieras comenzar. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos. Hoy va a ser el primer encuentro de un taller que está pensado en dos partes, en dos encuentros, para pensar un poquito en conjunto, para construir un poco, para preguntarnos, para darle como una vuelta a, bueno, lo que decía un poco en la presentación, de qué hablamos cuando hablamos de realidad desde el punto de vista de el psicoanálisis. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto, ¿se te escucha, Marce? Sí, sí, Genial. sí se escucha. Perfecto, Bueno, gracias. Buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, un poco la idea es que vamos a hilvanar algunos textos de Freud, en principio sobre la realidad para pensarla en conjunto hoy, pero utilizando como articuladores posibles esos textos. ¿Qué textos básicos? Les voy tirando los textos, igual después los vamos a puntuar. Traje página, tomo, para que ustedes también los tengan a mano, para esta articulación. Vamos a pensar introducción al narcisismo y la organización genital infantil como dos pivotes que nos da Freud para pensar la constitución subjetiva, el advenimiento del yo, el advenimiento de un cuerpo y la construcción de la realidad y el mundo exterior. Ahí ya tenemos una pista. La realidad no es algo innato, sino que es secundario y se constituye y se construye en relación a un otro. ¿Sí? Este es como un gran dato. Es interesantísimo pensarlo de esta perspectiva porque del mismo modo la realidad se puede perder. Por ejemplo, en el texto, pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis, ¿no? Y ahora vamos a ver qué realidad se pierde y qué realidad se construye. Se los voy, no me voy a hacer la enigmática. Es la realidad constituida con un otro. Es la realidad del lazo social. Esa es la realidad que Freud dice, que se construye secundariamente, que no viene como un dato de entrada, que no es innato, y que se construye con un otro a través del lazo, con el mundo externo de ese yo. Y se puede perder respecto de ciertas vivencias que sobrepasen el campo soportable yoico, que sobrepasen las fuerzas yoicas, que son las fuerzas que hacen ese lazo entre el mundo exterior, donde está el otro, y el mundo interior, de las pulsiones y del ello. Pero nosotros también sabemos que la realidad se puede perder, por ejemplo, por cuestiones orgánicas. La realidad se puede perder por una demencia, por el Alzheimer. También ahí tienen un dato de pérdida de la realidad, de esa realidad compartida con otros. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo se llama mi hija? ¿Cuál es mi DNI? ¿Dónde vivo? Vieron que un claro ejemplo de aquí y ahora, cuando entra uno en una guardia o hay un accidente, es preguntarle quién sos y si sabes dónde estás. Tiempo y espacio.
Esas son las coordenadas de la realidad que se construye, pero que también se puede perder. Se construye, se puede perder, pero en el medio se modifica, se reconstruye. Me parece que ahí también esa es una vuelta que podemos seguir pensando con otros textos de esta misma línea freudiana, los caminos de la formación de síntomas. Los síntomas son resultado, dice Freud, del vivenciar del paciente en su realidad. ¿Dónde puedo encontrar el sentido del síntoma? Le tengo que preguntar al paciente, ¿qué haces en tu día? ¿Dónde vas? ¿Dónde trabajás? ¿Cómo es tu familia? El vivenciar, su realidad. Su realidad si fuera puber, su realidad si fuera adolescente, su realidad si es joven adulto. No va a ser la misma que tercera edad. Esa es la realidad que Freud dice con el otro. Es una realidad generacional que tiene su propio código de lenguaje, hoy más que nunca, y su propio territorio. Y esto es lo que vamos a llevar a las pantallas para pensar hoy, porque las pantallas son nuevos territorios, ¿sí? Nuevas geografías donde el yo interacciona y nos vamos a preguntar, ¿pero hay ahí un vínculo? ¿Hay lazo social? Es una pregunta, un interrogante para pensar. Hay otro texto que me parece súper interesante, las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. ¿Por qué? Por el estatuto de la fantasía, de la imaginación. Porque acá también jugamos un poco en el mundo fantasiado, idealizado, y el mundo real. Entonces, esa realidad de la que estoy hablando, ¿es una realidad objetiva, real, concreta, o es una realidad idealizada, fantasiada a través de las redes, por ejemplo, ¿no? Pues, otro interrogante, ¿cómo podríamos pensar ahora el principio de realidad freudiano? El examen de la realidad. ¿Cómo trabajar ese examen, esa examinación de la realidad que decía Freud? De que, y ojo, que ya en ese momento Freud le dio la vuelta en varios textos, ahora los vamos a puntuar, respecto de no existían las pantallas ni las redes, ni la inteligencia artificial. Sin embargo, siempre existieron las fantasías y las idealizaciones. En otros lugares, en la literatura, ¿no? Entonces, en el arte. Entonces Freud ahí tiene como un momento. Les doy un ejemplo rápidamente. Inhibición, síntoma y angustia. En el complemento, en el final de la adenda, Freud se pregunta, pero bueno, ¿hay alguna diferencia entre la angustia realista, porque viene un elefante y hay un peligro verdadero, concreto, real del examen de la realidad, y la angustia fantasiada, porque en la oscuridad puedo pensar que hay algo terrible que puede emerger de esa oscuridad y me puede atacar? ¿Es real más una que la otra o no? Entonces él ahí da toda una vuelta. Finalmente, ¿qué dice? Para el yo tiene el mismo efecto. Y un poco no nos importa si es real o no es real objetivamente. Importa
que hay un efecto real en el yo. Esto me parece que es el recorte que tenemos que pensar en este hilván que vamos a hacer entre el taller de hoy y el del lunes que viene, que nos va a permitir pensar un poco esto que recién inicia de las pantallas, porque bueno, íbamos a ir a los territorios, a los nuevos lenguajes, a estas cuestiones que transcurren, pero podríamos pensarlo ampliamente. Por ejemplo, las criptomonedas, ahí tenemos un territorio. Los juegos, ahí tenemos otro territorio. Los chicos que juegan dinero y son menores, ahí tenemos la adicción, ¿no? El consumo, ahí tenemos otro. Pero ¿qué pasa con otras redes, por ejemplo, como TikTok, como Instagram, donde, por ejemplo, la salida de la pubertad a la adolescencia es a través de Instagram, de otras redes sociales? ¿Cómo se produce esto? Y ni hablar de la plasticidad neuronal y la construcción del yo, del mundo exterior y de mi cuerpo con las redes sociales. Que esto ya me aporta un dato que no había antes. O sea, las nuevas infancias atravesadas por la tecnología tienen otras particularidades, ni mejor ni peor, diferentes, pero totalmente diferentes. Habitan otros espacios, otros territorios y tendremos que pensar otros cuerpos, otros yo y otras subjetividades. Me parece que esto es fundamental para estar a tono con la época. Por eso este taller está más fundado en preguntas que en respuestas. Vamos a intentar arribar a cierta respuesta posible, pero es más para llevarse y repensar y replantear frente a lo que va a empezar a suceder en los consultorios. Digamos, que uno lo puede escuchar. Eh, ya ni siquiera es Google el que me da las respuestas, sino que directamente tengo una inteligencia artificial que le digo. El otro día escuchaba en un TikTok una persona de 30 años que decía, bueno, la verdad es que yo soy muy desorganizada, nunca lo pude solucionar ese tema de mi desorganización, entonces tengo 5 inteligencias artificiales que les puse un nombre a cada una de ellas para que una me hiciera las recetas de la semana, otras me dijera la lista del supermercado, otra me organizara la agenda. Esto a mí me interroga respecto entonces de la posición subjetiva digamos, de la persona que necesita quien le diga lo que tiene que hacer, en qué horario, de qué manera. No sé si a ustedes esto les parece como por lo menos digno de poder pensar o analizar por qué alguien pondría o se pondría su vida en pos de la organización de un ente, digamos, artificial, que le diga horarios, cantidades, ¿no? Esto me llama mucho la atención. ¿En qué sentido? No sé si esto lo escucharon o no sé si alguno tiene, porque por algo vinieron hoy a escuchar esta disertación, si alguno tiene alguna
inquietud respecto de las pantallas, la realidad virtual, ¿es real la realidad? ¿Alguien quiere contar o decir algo como para... ¿Alguien se anima? ¿Me escuchás, Mercedes? Marcela, sí, Ah, María. Marcela, perdón, perdón. Quería justamente sobre lo que estás acotando vos, ¿no? Porque si esto aparece y se escucha ya en los consultorios. Sabés que tengo una paciente y creo que esto pasó la semana pasada, creo que no más allá de esto, ¿no? Pero igual me estoy interrogando con qué estructura estoy, o sea que bueno, o sea que allí no te puedo responder sobre eso si me Genial. preguntarías. Ella lo que dice que ella acude a la inteligencia artificial, ella trabaja los sábados y domingos en un sanatorio. Ella refiere que acude a la inteligencia artificial porque es la que la ayuda a ordenarse, ¿sí? O sea, esto que podemos pensar que es un ordenador, ¿y por qué habría que apelar, digamos, a esta terceridad, si lo puedo pensar así? Pero esto sí está apareciendo en el espacio, incluso ella me envía después lo que consulta la inteligencia y cómo la inteligencia le ordena, digamos, su día de trabajo fuera del fin de semana, que es su trabajo laboral. Y ella refiere que esto le da a ella tranquilidad para saber, bueno, que no está desorganizada, ¿sí? Esto sí aparece, por lo menos es lo que Sí, puntualmente estoy trabajando en total, este momento. Que eso era a lo que vos total. referís, Marcela. Sí, totalmente. ¿Saben cómo lo pienso? Y lo vamos a ver igual respecto de las estructuras. Tal vez no ahora, podemos dejarlo para el taller que viene, el tema de psicosis, neurosis y Tal perversión, cual. y poder articular, bueno, cómo engancha cada uno de estas en líneas generales, porque bueno, tenemos un espacio de 1 hora y media, pero me parece súper interesante, María, porque nos interroga desde lo diagnóstico, como tener el oído ahí un poco afilado, de cómo se despliega fenoménicamente cada estructura y cómo se articula respecto de la pantalla y de la virtualidad. Ujú, Pero un poquito para tomar esto de que me ordena, me dice lo que tengo que comprar, gasto menos, me organiza, etcétera, etcétera, me interesa pensarlo, por ejemplo, como es simplemente una posibilidad de pensarlo, porque es algo que se repite mucho en consultorio. De hecho, por ejemplo, una psicóloga que supervisa conmigo me contaba que un fin de semana largo, eh, la paciente le ocurre algo muy conmocionante y como le dice la paciente, como no te quise molestar, lo consulté primero con mi inteligencia artificial, que mira, te copio lo que me contestó de lo que tenía que hacer. No sé, la mamá la echó de la casa. Entonces la inteligencia artificial me dijo que hiciera esto, esto y esto. Mira, te lo cuento. Entonces la psicóloga venía a decirme, ¿qué hago con esta inteligencia artificial y la transferencia y no sé, qué pasa con todo esto? ¿Cómo lo incluyo? Esta terceridad que ni siquiera es un sujeto ni una persona, ¿no? Bueno, ahí me parece súper interesante pensar el lugar del analista, la función del analista, la transferencia. Por eso digo, hay que retornar a los textos freudianos por excelencia y volver a reordenar esta nueva realidad. ¿De algo estamos seguros? Esta realidad es nueva, es distinta, es otra cosa. Entonces tenemos que estar como atentos y acompañar esto. Un modo de pensarla, y digo, casi pensándolo en voz alta y pensándolo con ustedes, podría ser que algo opera al modo histérico en general de identificación, ¿no? Como en psicología de las masas y análisis del yo, que Freud dice, las masas artificiales, la iglesia y el ejército. Y yo digo, ¿no estamos haciendo de la inteligencia artificial un nuevo Dios, un nuevo oráculo? ¿No es también ahí todos nosotros
atrás de nuestros artefactos una nueva masa más que nunca artificial, como la iglesia y el ejército. Y entonces ahí tenemos esa doble ligazón libidinal. Me identifico al otro porque hay alguien que sabe más. Es un ente en este caso. Es la inteligencia artificial. Pero el saber no está acá, ni siquiera en el psicólogo, y les digo más, ni siquiera en el médico. Ni si, antes, por lo menos, el médico era depositario del saber. Ahora, ni siquiera el médico, porque voy y consulto con la inteligencia artificial a ver si lo que me dijo el médico es correcto. Entonces, no hay un lugar del saber más certero que el de la inteligencia. Esto tiene muchas consecuencias, no solo para nosotros y para un análisis, sino para la vida. Esto tiene consecuencias. Tendremos que Mar- ver, sí, Marcela quería acotar algo, si es posible. dale. Me preguntaba por cuánto tiempo. Digo, así como vos decís, el médico ya no ocupa ese lugar, ¿por cuánto tiempo en esta misma lógica se podrá sostener en ese lugar también la inteligencia artificial? ¿En qué sentido? ¿Por cuánto En el tiempo? sentido de que todo ¿Su es efímero. eficacia? Ah, sí, sí, que no quede obsoleta, digamos. Sí, exacto. Bueno, y de Se me armó esa hecho, pregunta, sí. pero perfecto, pero de hecho, Damián, yo sabes que siento esto que decía, les voy a traer después algunos reels, no sé cómo esto va grabado, si se puede o no, pero tapando la cara de las personas o por lo menos, porque son reales, son relatos reales, y esto es interesante porque son de la realidad contemporánea, donde ya una inteligencia artificial no alcanza. Hay 5, hay 6, hay una para imágenes, hay otra para médico, hay otra para belleza, hay otra, una ni siquiera alcanza. Porque Ujú. antes, en la prehistoria, estaba Google, que era San Google, uno, que podríamos decir, ahora estamos politeístas. Sí, Tuvimos un monoteísmo largo de Bueno, 10 años y ahora floreció el politeísmo. Sí, Pablo. perdón, es casi un avance en todo caso. Eh, este, ¿Por qué no? Totalmente, totalmente. Pero, como dice Damián, ¿a dónde nos lleva esto? Y hay que bancarse la incertidumbre y acompañar. No nos queda otra. Para mí, no ser dogmáticos, no estar cerrados, no hacer sentencias y tener la cabeza un poco abierta. Esto va a ser vertiginoso, va a ser rápido, va a ser, es verdad, Damián, lo que vos decís, hay algo de lo efímero, pero es más allá de lo efímero, porque se va complejizando, ¿no? Como un enjambre de, por eso me gusta pensarlo como territorios, con sus lenguajes, ¿no? El otro día una paciente lo estuve contando en todos los espacios en donde doy clases, una paciente me decía, si querés te cuento el lore. Y yo le digo, ¿pero qué es el lore? La historia, el contexto. Y lore es una jerga para un grupo reducido etario que habita el territorio virtual. La virtualidad tiene distintos territorios. Hay algunas redes que son para viejos, hay otras redes para jóvenes y hay otras todavía para más jóvenes, que ya los otros jóvenes quedaron viejos. Y todo esto es tan rápido. No sé si es efímero, Damián, la palabra. Me parece que es, no, no lo es, pero no encontré ninguna mejor. no, está bien, pero no sé si es efímero la palabra, sino como tan eh, fragmentado, Vertiginoso. tal vez.
Vertiginoso, exactamente. Vertiginoso, Vertiginoso. eso. No terminás de pensar algo y de acomodarte a esta nueva realidad y ya se te escapó. Ujú. Ya viene otra cosa. Y uno queda como un poco, ¿no? Sí. Eh, Marcela, respecto de sí, eso quería también agregar, dale. lo interesante y lo complejo de esto es que eso otro que aparece no hace las veces de un corte. Esto en realidad me lo hizo pensar alguna vez que escuchaba a Jorge Alemán, en función de todo esto que está diciendo, cómo pensar la dimensión del corte, porque es una cosa que sustituye a otra, pero que no está en la dimensión de un corte. Realmente es muy complejo pensar cómo se puede introducir un corte, o sea, en estos términos, ¿no? Total, Aproximadamente. coincido completamente, Damián. No hay corte. ¿Y qué otra cosa no hay en este registro loco y rápido y furioso de la inteligencia artificial? No hay corte, muy bien, como decía Damián, y no hay otra cosa que ¿No no hay sé si es tan cuerpo? mal. No hay No, cuerpo, no no hay hay singularidad, cuerpo, no hay no hay singularidad. cuerpo Lo pulsional, pregunto. no No hay hay cuerpo cuerpo funcional. pulsional. Hay No hay cuerpo El cuerpo de funcional. cuerpo palabra. exacto, no hay cuerpo pulsional. Hay un cuerpo, pero es el cuerpo del esquema corporal, del filtro. Digamos que es un cuerpo del filtro. Eh, no Cuerpo hay pantalla. singularidad, ¿eh? Hay un cuerpo pantalla. Perdón, buenas noches. No tengo la cámara. Y soy Isaac Está Suaita. bien, Isaac, no ¿Cómo hay estás? ningún problema. Hay un Gracias. cuerpo, Hay un dijiste, cuerpo pantalla, hay un cuerpo superficie, pantalla. hay un cuerpo sin singularidad, sin propia voz, que es la voz tomada por el poder poderoso, por el sabio, por el oráculo, por el amo, por el discurso ese que no hace mella y que no hace corte, como decía Damián, también, y eso es propicio para un análisis que vea lo contemporáneo en términos de cambio y de adaptación, porque eso no va a dejar de existir. Está O sea, bien. ¿Se acuerdan lo que decía Freud, que era fundamental para que iniciara un análisis? Que hay un otro, entre otras cosas, ¿no? Pero justo ¿Y qué más? en este caso no. Y yo pensé que, Transferencias, la yo pensé transferencia, que, claro, sí, no se el decime, angustia. inconsciente, decime, La inteligencia el- artificial no se angustia, no hace no se síntomas, angustia, no no hay hace síntomas. síntomas. Y la inteligencia artificial no provoca transferencia negativa. Es tan perfecta, te organiza la vida, sabe tanto, es fabulosa, no la y, ti- odias. y tiene los significantes puestos en el lugar de los significados, con lo cual también hay un problema ahí con la significación, porque los significantes no se significan a sí mismos, entonces tomando un poco el lenguaje, el sujeto como efecto del lenguaje, aquí aparecería como la verdad. Y el saber no Sí, sabido pasa a ser el saber. y ni hablar que además hay otra cuestión en juego que es los íconos lenguaje, lo que ya no expresa la palabra, sino por ejemplo los memes, ¿no? Digamos, que además los memes también abarcan una territorialidad, porque tal vez Silvia y yo entramos a ver una conversación de memes y quedamos afuera, no se entiende ese código. Entonces también hay un código que, tomando lo que decía del cuerpo pantalla Isaac, es un código pantalla para también pensarlo respecto de palabra plena, palabra vacía y el estatuto del significante significado, ¿no? Es un código plano, son todas preguntas, ¿no? Volvamos un poco al punto de partida. En Introducción al Narcisismo, Freud dice, hay pulsiones anárquicas autoeróticas que se precipitan en una nueva instancia psíquica que es el yo, en ese vínculo con el mundo externo y en ese instante mítico aparece ese pequeño yo, ese mínimo mundo externo
y ese inicio de cuerpo y de realidad, que no están dados de entrada y que se van construyendo y constituyendo con el desarrollo yoico. Acá, ahora, hoy, sabemos que la plasticidad neuronal acompaña eso. Entonces tenemos todo eso arma un sujeto, una subjetividad. O sea, el yo no es el cuerpo, no es el organismo, no es el aparato psíquico, porque el aparato psíquico tiene otras instancias, no es la realidad. Digo, todo esto son distintos, digamos, distintas instancias que se van construyendo con lo que hay afuera. Hoy lo que hay afuera es la inteligencia artificial, es la religión politeísta. Los chicos vienen con este sello, con esta huella de entrada, otras infancias. En el medio nosotros, de la prehistoria, o sea, nosotros somos de otra, ni de la prehistoria, te diría, de antes de la prehistoria. Los que quedaron en el medio, ¿no? En estas generaciones, pero los chicos de 10 años, 9 años, 8 años, están seteados con otro, como dicen, otra vibe, otro mood, ¿no? Para usar estas palabras, estas nuevas palabras o estos neologismos. Esto hace que haya otras subjetividades, que haya otros escenarios, que haya otras sexualidades, otro lazo social distinto, ni mejor ni peor, diferente. Y tendremos que aprender a hacer con esto. Ya no podemos decir, bueno, que no tengan pantallas, porque nosotros estamos ahora con una pantalla, chicos. O sea, verdaderamente nosotros, yo atiendo pacientes, superviso, y es fabuloso, porque tengo grupos de supervisión que serían imposibles por los lugares en donde cada uno está. La pantalla Marcela, en sí mismo, sí, justamente respecto de este último punto que decís, hay pantallas que pueden hacer preguntas y otras que no. En este momento, cosas que vos estás diciendo a mí me pueden hacer preguntas, etcétera. Creo que esto marca radicalmente la diferencia, porque yo cuando decías esto que traía, no recuerdo si era una paciente tuya o de alguien una colega que habló, podrá consultar muchas inteligencias artificiales, pero la inteligencia artificial le hace preguntas. Lo que quiero decir es, puede venir un corte de parte de la inteligencia artificial. Yo no lo creo en este caso, digo, pensando en la función del analista, ¿no? claro, me gusta esta idea de pensar en la función del analista porque claramente no, no somos una inteligencia, gracias a Dios, no somos una inteligencia, gracias a Dios, no sé si debo decir Gracias, esto en este gracias, espacio, claro, a los gracias, justo. dioses, a A los los dioses, dioses, ahora es a los dioses. gracias a los dioses, no somos, eh, no somos ni inteligencia ni artificial. Me parece que hay algo ahí también, Pero hay somos, algo súper Marcela, sujetos del inconsciente. total, pero hay algo muy, muy interesante que viene desde los años 50 de la posguerra. No sé si sabían, pero Aaron Beck, que es el padre de la terapia cognitiva conductual, era psicoanalista y seguidor de Freud. Y posguerra trabaja con pacientes depresivas y no le encuentra la vuelta, no le encuentra la vuelta. Entonces él dice, bueno, no, la verdad es que esto que propone Freud no sirve, voy a hacer una terapia a corto plazo, con objetivos, con deberes, bueno, bla, 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 y arma toda la propuesta de la terapia cognitiva conductual. ¿Y en dónde se diferencia Beck? Y esto me parece súper interesante hoy para tomarla, porque de aquella época es la cibernética, el primero, o sea, ya empezaba el modelo del cerebro como
el aparato de la computadora y esas analogías, cibernética de primer orden, de segundo orden, ya desde los 50. Beck, ¿saben lo que dice? Y me parece que es fundamental para pensarlo a la luz de los hechos hoy. Él estaba en contra de la pulsión de muerte. Él decía, no puede ser, yo no comparto con Freud, que un sujeto quiera hacerse daño a sí mismo. Entonces el masoquismo, la pulsión de muerte, el suicidio, el goce en el síntoma, él estaba en desacuerdo con todo eso. Y a la luz de las terapias actuales, ni hablar, por ejemplo, hay una terapia que se llama psicología positiva, ya con el nombre verán por dónde va. Hay algo respecto, o esto de manifestar, pensá mucho, mucho y va a llegar. Hay algo de esto de negar la pulsión de muerte, de negar el goce, la adherencia al sufrimiento, ¿no? Esta cuestión, ya desde aquella época, hoy más que nunca, me parece que la inteligencia artificial lo que hace, más allá de no promover una singularidad, es negar completamente todo lo que sea. Digo, vamos al punto donde la terapia cognitiva dice que si un sujeto tiene un síntoma, es un error en cómo procesó la información de la realidad. Es un error que no tiene nada que ver con él. Él es libre de culpa y cargo. No fue por su culpa. Hay que volver a procesar mejor. Como una falla de la Matrix, digamos, hay algo ahí que no funcionó como debía, pero no se sabe por qué. Y hay que volver a reacondicionar. Me parece que este es el punto fundamental, que resiste la repetición, más allá del principio de placer, el goce, como lo quieran llamar. Digo, podés tener 5 inteligencias artificiales y estás insatisfecho igual. Quiero decir, tener dinero, tener un buen pasar, tener una profesión que amás, no significa la felicidad en estos términos, digamos, eh, de lo que se vende hoy para ser feliz, para bajar de peso, ¿no? Para tener mejor comunicación con los amigos, para tener mejor piel, para no tener enfermedades, ¿no? Como una receta de, de cosas a hacer y de una vida. eh, Me parece que no se escucha. Sí, Marce, Se No se trabó escucha. desde donde sale el sonido, se sí, trabó ese dispositivo. Ahí, hola, hola, ahí volviste, sí. Ahora, ahí volvió. Sí, igual por ahí te va a convenir, Marce, o apagar la pantalla de la compu, porque te da como que tenés Baja, exactamente el wifi. bueno, claro, puede ser. A ver ahí, ustedes me dicen cualquier Se cosa. escucha bien ahí. Ahí se acomodó, sí. Perfecto, genial. Bueno, gracias por avisar. Yo pongo primera y no. Bien, lo que quiero decir es que hay como una receta de la felicidad a través de el ente artificial, de la inteligencia artificial, que nos promete acompañarnos a conseguir todo lo que querramos. Una ilusión, claramente, ¿no? Digo, algo ilusorio. Ahora, ¿cómo trabajar con esto? En el consultorio, pero para eso tenemos que ver. ¿Estamos trabajando con niños? ¿Estamos trabajando con púberes y adolescentes? ¿Estamos trabajando con adultos? Estamos trabajando con neurosis, estamos trabajando con psicosis.
no es lo mismo. No, me parece que ahí un poco es la vuelta de tuerca para pensar esto, como dijo uno de los compañeros, en la singularidad del caso por caso. Nosotros vamos a tener unas herramientas, vamos a tener una orientación, digamos, para pensar esto, pero después vamos a tener ahí al paciente en su singularidad, con su historia, con sus traumas, con su estructura psíquica. Entonces me parece que también esto es algo a tener en cuenta. Bien, textos de referencia para que tengan en cuenta de lo que vamos a trabajar. Tótem y tabú. Bueno, los otros que les di son los textos donde nombra realidad. Ahora los vamos a repensar un poquito, pero estos son puntuales. En el tomo 13, Tótem y tabú, página 190. Ahí él habla sobre el interés del psicoanálisis en estas cuestiones sociales, de cómo el sujeto hace lazo. Acá habla de lazo social a lo largo del tiempo. Entonces acá vamos a poder inferir o a tener herramientas para pensar a esto a la luz de los nuevos territorios o las nuevas formas de hacer lazo, o de pensar, ¿hay lazo? ¿Hay algo ahí o no en estos encuentros? Por ejemplo, hay mucho, podría decir, por ejemplo, Tinder es un territorio que tendríamos que ver si hay lazo o no en esos encuentros. Pero pongamos otro ejemplo, un niño que juega un juego en línea con otros. Esto es muy común. Hay juegos en línea donde se agrupan y hay tribus, por ejemplo, que se agrupan en canales de YouTube y siguen a ciertos otros respecto de esos juegos. Digamos chicos de 9, 10, 11, 12 años. Depende por eso qué pacientes ustedes tengan y qué territorios habitan. Cada etapa etaria tiene sus propios territorios virtuales que no son los mismos para todos. Facebook para los más grandes, TikTok, Instagram. Y el uso de Instagram para chicos de 13 años es muy distinto del uso de Instagram para gente de 30. Entonces, estas son las particularidades también de estos territorios y de esas nuevas legalidades. Porque ahí hay que ver si es aceptado, si no es aceptado, cómo circula la foto, el cuerpo, en qué grupos, de qué manera, si encaja. Encajar es una palabra de esta época respecto de estos vínculos. Y Marcela, para agregar, la mirada todo el tiempo del otro. Totalmente. Bueno, acá justo, mira, me das el pie. Acá hay dos cosas. Tenemos para el taller que viene con Lacan, cómo pensar el estadio del espejo, pantalla, con la pantalla. ¿Es la misma pantalla? No. Pero justamente, para adelantarnos un poquito y tomar lo que dice Damián, hay mirada. ¿Qué no hay? Sí, hay un exceso de mirada. No hay el cuerpo pulsional de oral, anal,
Eso no hay. Pero ¿qué no hay en esta dupla narcisística superyoica que propone Lacan? Una es mirada, acá hay mirada a full, pero esa mirada sola no. ¿Qué acompaña para que un sujeto se constituya como tal desde ese momento mítico para Lacan y advenga un sujeto? La mirada de la madre y qué más. Y la palabra de la madre diciendo, tú eres Exactamente. eso. No hay voz, no hay el soporte de la voz. Esto es súper, muy, re interesante. No hay voz. ¿Qué decía Lacan? Esa que está en la pantalla, entre comillas, en el espejo sería, ¿no? Sos vos. Esa afirmación no hay. El niño, el sujeto, el adulto se confronta con la imagen, con la pura imagen del espejo. ¿Y qué produce eso? ¿Se Yo lo que acuerdan? agregaría, perdón, yo lo Sí, que dale, dale. agregaría, yo lo que agregaría es que se apela mucho a la mostración. Eso me parece que es Sí. lo que más se destaca o se recurre, digamos, a eso. Perfecto, la mostración. Pero cuando no hay intermediación de la palabra que apacigüe, que calme, que ponga esa cuota de terceridad, ¿qué sucede con la imagen del espejo, con yo y el otro o yo? Sí, queda capturado por la imagen. ¿Y qué más? ¿Qué aparece? Hay una sola teta y dos. Si estamos en el orden de lo especular, Sí, es- aparece, por ejemplo, el amor-odio, puede ser, exacto. Aparece la agresividad, agresividad. ¿sí? Matar o morir. Hay un solo lugar y hay dos, ¿no? Ujú. Entonces aparece ese monto de agresividad que a veces se vuelve contra el que mira y a veces el que mira se vuelve hater de el que es mirado. Y aparecen los haters, la dimensión de, como decía Damián, el odio. No es casual que las redes estén llenos de haters. ¿Vieron que uno dice, pero qué le molesta que fulanita baile o haga esto? O sea, hay que tener ganas de meterle un comentario con todo el... Sí, Pablo. Perdón, pero me queda una cosa que no me quedó clara. La Dale. agresividad, yo te entiendo que decís, la agresividad aparece por la falta de la voz, de la sentencia materna de tú eres eso, esa sos vos. Pero incluso en el caso de la existencia de la voz, yo tengo entendido que de cualquier manera la agresividad aparece Sí, por esta es parte, dependencia del... sí, es estructural, pero Ah, ok. es parte de un proceso que debe de venir. Sí, totalmente. Ahí Lacan tiene una gran, lo vamos a ver por ahí bien, bien eh, bueno, quisiéramos verlo en profundidad para el taller que viene, pero ahí Lacan tiene, y me parece interesante incluso pensarlo con la serie adolescente, que la podemos tomar un poquito como para darle una vueltita, que Lacan trabaja la diferencia entre agresividad, yo o el otro, con agresión, que es pulsión de muerte. Casi es el acto, es matar. O sea, esa diferenciación entre, eh, vieron, por ejemplo, creo que hay algunos memes de dos perritos y una cerca y dos perros que se están queriendo morfar y se ladran y se ladran y les abren la puerta y cuando sí podrían agarrarse no se agarran. Vuelve a aparecer la puerta. Eso es un poco lo imaginario que sostiene esa agresividad
como decía Damián, en la especularidad del espejo, cuando queda capturado, no sé quién lo dijo en los comentarios, cuando el niño o el adulto o el X queda capturado en el espejo con la imagen del otro. Por ahí, no necesariamente tiene que ser algo, por ejemplo, la agresividad puede ser respecto de una mujer mirando a otra y diciendo, no sé, pero es gorda, mira el rollo que le sale, cómo está matambrada. Digo, esto feo, destructivo, agresivo con el otro. Ahí se puede ver esa agresividad hay, por ejemplo, algo que también es muy usual en las redes hoy, es decir, decir eso me destruye, ¿no? Hay algo ahí donde hay una dimensión de ese cuerpo pantalla, como dijo un compañero antes, ese cuerpo pantalla, una dimensión eh, terrible, aún siendo cuerpo pantalla. Una dimensión, que tiene que sostener el sujeto, de quedar roto, de quedar destruido por un comentario, por una foto, por un hater. Y cuando todo se cocina a nivel imaginario, igual, y ahí es interesante pensar entonces el estatuto de eso. Sí. Y para agregar, y trayendo lo que dijo una compañera, porque me pareció muy interesante que dijo la mostración, porque es la mostración y el presupuesto de una mirada. Y entonces, cuando no está esa mirada, porque eso no se ve impactado, por ejemplo, en los views, no sé, en las reacciones, etcétera, eh, aparece también una reacción ante eso, ¿no? La mostración, la ausencia o ¿no? La ausencia de mirada o lo que se presupone como una ausencia y cómo impacta eso. Me pareció muy interesante cómo puntualizó la compañera. Mostración, porque Sí, aparece, totalmente. no es solo la mirada. No, hay una mostración, un darse a ver, digamos que está atravesado también por una nueva palabra que hoy conocemos como influencer, los que influencian, pero a su vez quedan atrapados en esa mostración, porque le suban el dedo o le bajen el dedo. Tienen que tener en cuenta esto, digamos, también. Sí, ¿No? a mí han llegado a decirme o describirme cómo se siente que te pongan esto que vos decís, el dedo para arriba, o sea, esa cosa de me gusta, eh, me resultó tan raro a mí, digamos, porque era como que realmente estaba buscando. Vos decís, tengo una imagen de un dedito que a lo mejor alguien miró y puso porque estuvo ahí, pero no, pero a ver, eh, o sea, ¿cómo se siente eso? ¿Cómo se siente que me pongan? Y a mí me pareció una cosa tan, no sé, rara y lógica, digamos, porque es cuando empezaban, después de la pandemia, a pocos, ¿no? Eh, y empezaron a usarse mucho más, digamos. Pero esta cosa, sí, como rarísima, rarísima. Digamos que la pandemia, Nadia, aceleró algo que inevitablemente estaba llegando, pero me parece que los 2 años encerrados y solo con la posibilidad de hacer lazo a través de las redes, estudiar a través de las redes, hacer terapia, no nos dejó otra opción, ¿no? Respecto de esto. Aceleró algo que venía, pero no hay un solo Dios, hay muchos, hay
no hay una sola ideología, hay muchas, muchas, hay muchos fanatismos, hay muchos territorios. eh, por cuestiones etarias, pero también, por ejemplo, los veganos, los fitness, los contra el cambio climático, grupos. ¿Por qué? Porque no hay discursos que sostengan un entramado social más amplio. Por eso coincido con Pablo, ni siquiera hay un Dios, estamos llenos de dioses. Así Sí, como al tienes. respecto, un pequeño comentario, porque me encanta cómo lo estás planteando. Porque en algún momento dijiste incluso la inteligencia artificial uno no se puede enojar, hasta incluso con los dioses, este, las religiones Dios podía ser molesto. Y pienso además en esto de los territorios etarios, que en una familia judeo-ortodoxa, católica o musulmana, más o menos el territorio estaba establecido sin casi diferencia de edad, o sea, las creencias de los niños eran las de los padres, de los hermanos mayores, de sus congéneres. Y esta aparición, así como lo planteas, de este entrecruzamiento de territorios y edades, lo hace altamente más complejo. Sigue siendo para mí un perfeccionamiento de lo que yo llamaría el otro demandante, el otro no barrado, como perfeccionado. Sí, pienso que está todo más atomizado, ¿no? Como una cosa más fragmentaria, más esquizoide, menos contundencia, no hay grandes relatos. No sé a dónde estamos en el medio de un proceso que estamos atravesando. Por eso hay que bancarse la incertidumbre e ir volviendo a las fuentes, agarrarnos de nuestros conceptos. Yo siempre digo, Freud era un visionario. En el 1800 todavía hay cosas que el tipo explicaba que a mí me sirven para seguir pensando hoy. O sea, verdaderamente de avanzada de su época, ¿no? Digamos que sería un influencer Freud en esa época. Hubiera sido un gran influencer. Coincido absolutamente. A ver, a mí también me parece que en tantísimas cosas era un adelantado, era una cosa sorprendente. Totalmente. Porque pasaron más de 100 años y todavía Increíblemente, exacta, y todavía goza de buena salud, porque al psicoanálisis todo el tiempo están intentando matarlo o denostarlo, que no sirve, con toda esta cuestión New Age de lo aquí, ya, ahora. Pero sin embargo resiste de una manera totalmente, espectacular. pero como resisten los síntomas y como resiste el goce y la pulsión de muerte, de ese modo resiste. Les voy a dar Y que otro. además tiene una prosa bellísima, entonces como que, no sé, como que siempre tiene esa cosa que aunque uno lo lea en un papel, o si querés Totalmente. también a través de las pantallas, produce sensación. No sé si es un No, exceso de admiración mía, pero a mí me produce, no sé, sí. bueno, pero acá estamos reunidos en torno a Freud, repensando 5 inteligencias artificiales. O sea, miren las vueltas, las Marcela, vueltas. Bueno, sí, eh, eh, hablando un poco de Freud y de lo adelantado, ¿no? Viste que vos hablaste de los hate, etcétera. Hace poco yo escuchaba, por ejemplo, a este grupo que son dos chicos, no me acuerdo el nombre, que hacen como rap y mezclan, y decían que una vez hicieron un concierto y su intención fue molestar al público porque en las redes el hate tenía como, no sé, era como que valía más, no sé, algo así. Y eso me hizo recordar en contribución a la historia del movimiento analítico,
Freud dice en un momento, dice, no nos, al psicoanálisis, cuanto más lo quieran matar, es como más lo ayudan, digamos, cuanto más hate le tiran, más ayudan a que crezca. No sería tan beneficioso si lo ignoraran, digamos, ¿no? Decía, ya hasta con esto es un adelantado. Sí, totalmente. Es muy bien lo que decís de estos chicos que no son tan chicos porque tienen 30 años o más de 30 años y se metieron en la escena de los pibes que cantan, pero hace muchos años que son artistas y músicos y la pegaron con otra cosa que no era su arte y su virtuosa música, sino que la pegaron como mediáticos y como influencers, justamente de lo que estamos hablando. Pero eso les da mucho dinero y una visibilidad mundial, ¿no? Como que es muy interesante ese salto, ¿no? Eh, es muy interesante. Son chicos que estudiaron años música y que tenían otro estilo de música y que pegan el salto un poco eh, por los medios, digamos, por estos nuevos territorios, ¿no? Y se disfrazan de algo que no son. Un poco tienen como un cuerpo plano, un cuerpo pantalla, pero adrede y hacen uso de eso para tener un rédito. Me parece súper interesante, podríamos estar analizando infinidad de veces cada uno, no vamos a llegar a todo, pero son nuevos territorios, digamos que somos quienes estamos descubriendo, ¿no? Estos nuevos territorios. Quiero dejarles más referencias escritas para que ustedes tengan a mano. En el tomo 18 de Más allá del principio del placer, tomé referencias del capítulo 7. Página 99. Esto que les conté de la identificación y la doble ligazón libidinal, esto es fundamental porque es idealizar al otro X e identificar mi querer ser como ese otro. ¿Saben qué dice acá Freud? ¿Por qué eso tiene mucho valor en la adultez? Porque está anclado en una identificación a un objeto amado en la prehistoria del complejo de Edipo de cada sujeto. No es Paco Amoroso y Catriel, no es las 5 inteligencias artificiales, es un desplazamiento de un primer objeto de amor que tiene que estar buscando un sustituto, como la teta se sustituye por un chupete. Del mismo modo, ahí hay un desplazamiento y el valor de sostén de estos nuevos territorios está explicado en esas identificaciones que cada sujeto trae, buscando un ideal, un padre, una madre, tutor, encargado, X, un dios, muchos dioses y, por supuesto, la promesa de felicidad. Si te portás bien, vas a tener un regalo. Justo estoy dando un caso de histeria de un libro viejísimo, Ornicar, y el caso se llama, después te los voy a traer la próxima y te los voy a compartir. Son 3 hojitas apenas, pero es un librito revista de los 80, es muy vintage, como yo, que soy muy vintage, es de los 80, fines de los 80, y se llama Pandora, una anorexia que no lo es. Y me lo recordé porque la madre la abandona,
estamos hablando, no sé, los 70 en Estados Unidos, la madre la abandona para irse con una iglesia o con una secta, abandona a esta niña a los 4 o 5 años, y en su abandono lo que hace es dejarle muchos regalos. Entonces la paciente dice, o el analista construye, que Pandora se da cuenta de la enormidad de la pérdida por la cantidad de regalos que hay en su sustitución. Pierde a la madre y tiene todos esos regalos. Y algo súper interesante es que el papá no dice nada, no hay voz que tramite algo de esto, ¿no? Y para Pandora solo queda una imagen, la madre yéndose y los regalos. Entonces ahí se arma toda, a sus 5 años se estructura toda su neurosis histérica. Un caso súper interesante y muy lindo, porque ella va al analista diciéndole, todos me dicen que soy anoréxica. Si usted me dice que soy anoréxica, me voy. Por eso él dice, una anoréxica que no lo es. Muy interesante, como nuevas modalidades sintomáticas, por ejemplo, en los trastornos de la alimentación. Pero como igual atravesadas por la imagen y la voz. Esto es fundamental. Imagen y voz, no importa cómo lo articulemos o de dónde o de qué manera se articule. Lo importante, retomando, es que el estatuto de la pantalla, del cuerpo plano, del hateo, del likeo, etcétera, de lo que te puede destruir subjetivamente, ese estatuto cobra un relieve pulsional solo porque hay un desplazamiento de mi propia historia pulsional, que yo ahí deposito. El poder se lo otorga el sujeto a ese que está del otro lado, a esa inteligencia artificial, etcétera, lo que fuera, a ese Dios, a ese nuevo Dios. Pero solo porque existe ese desplazamiento. Y me gusta mucho pensarlo, por eso traje la identificación del tomo 18, capítulo 7, porque me gusta pensarlo como tan infantil, pensar que una máquina te va a solucionar la vida sin que uno haga nada ni se comprometa. Tan pensamiento mágico, ¿no? Que claramente tiene un sustrato y una pregnancia infantiloide, una cosa como de pensamiento mágico infantil, en 5 días, ¿no? En 30 días, haciendo esto. No sé, es muy esquizofrénico en el sentido de múltiples discursos, a veces contrapuestos, fanatismos, no sé, de todo un poco. Alguien decía todos los días, en un reel, en TikTok, alguien decía, todos los días deambulo por alguna tarotista para tener mi cuota de ilusión diaria contra la realidad, hablando de lo que es la realidad, ¿no? Pero bueno, Marcela, sí, se me viene una imagen. ¿Es tan infantil la situación como ver a un niño lleno de juguetes que agarra uno y rápidamente lo suelta y va a otro y rápidamente lo suelta y nada sí. Es tan infantil como esa escena. Excelente lo que decís porque verdaderamente un niño, así podría ser un niño, porque he hecho psicodiagnósticos de niños de 3 años, que en la caja de juegos es y uno, y otro, y otro, y otro, y otro, y no parar, y no armar nada con Normal. algo. No armar nada, una escena, una acción, un juego, una idea. Es pasar, 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 pasar. Ahí hay que parar,
armará. Bueno, y con esto, ¿a dónde vamos? ¿Qué me querés contar? ¿Para qué lo traes? ¿Qué hacemos con esto? Eso que vos decís, eso se ve en la clínica, por ejemplo, con un niño de 3 años que aún no, que está en esta cuestión pulsional metonímica, diríamos con Lacan. Bla, 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 sin anclaje, sin armado de nada, pura pulsión, ¿no? Bla, 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 bla. Es interesante, retengámoslo, porque el taller que viene, que lo vamos a articular todos con textos de Lacan, lo vamos a tomar. Me parece súper interesante. Pero pensemos, porque le estoy diciendo de la clínica real, niño, 2 años y medio, 3, ahí. Eso lo podemos ubicar en Freud en la organización genital infantil. Cuando habla de lo oral, lo anal, lo fálico, el complejo de castración y la aparición de el super yo como instancia, y todas estas fases que son rectoras y que en cada fase hay, digamos, una que rige el resto en estas pulsiones del cuerpo, ¿no? En ese sentido me parece interesante para pensar cómo en el adulto se juega lo oral, cómo se juega lo anal, además de la voz y la mirada, que es lo que suma Lacan. Lo que vos comentás, Damián, es metonímico, bla, 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 sin, que tiene mucho que ver con lo que dijiste del inicio, sin corte, ¿no? Pura pulsión, ta, 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 ta. Esto, por A mí ejemplo, también, perdón, a sí, mí también sí, se me dale. ocurre, digamos, con esto de la aparición de, bueno, toda las inteligencias artificiales y digamos, el protagonismo que adquieren las redes y de distinta índole y pasar de una cosa a la otra, qué sé yo, o este ejemplo que pusiste de la chica que voy a una tarotista para encontrar Sí, mi cuota de ilusión, o sea, en busca de la cuestión del placer, digamos, como de alguna manera es porque se presentifica la pulsión de muerte en su sentido disgregante, digamos, que no hay, no es esto, no es aquello, no es lo otro, o sea, como, o si querés de Lacan, puro goce, un goce, digamos, que produce insatisfacción o angustia o sí, o no poder armar nada es algo disgregante, o sea, una característica de la pulsión de muerte, que no pero digo, puede pero algo. más que la pulsión de muerte, me parece que el sujeto queda perdido. ¿Me entendés? Es el sujeto scrolleando la pantalla del celular hasta las 3, 4 de la mañana en la cama. De la nada misma, o sea, scrolleando lo que el algoritmo te manda, sin elegir. Pero es del mismo modo en que la piba dice, me puse 5 inteligencias artificiales para que elijan por mí lo que voy a comer, cuánto voy a gastar, para que otro elija por mí. Ahí el que no está es el sujeto, Pero vos desaparece. no lo relacionarías con esta cuestión de vacío, digamos, en el sentido Sí, total. la palabra en el sentido común, digamos, del término, de un vacío, de nada que satisface, no encuentro nada en ningún lugar, digamos, algo que Sin me diga como deseo, sujeto, sin claro, deseo. exacto. Sí, Eso es exacto. degradar el deseo. Hay una degradación del deseo, porque ¿dónde está lo que quiere el sujeto si tengo 5 inteligencias artificiales que me dicen y el algoritmo que me va mandando imágenes que supuestamente, por lo que yo veo,
es lo que me interesa, pero me lo dice el otro. El otro que ni siquiera es una persona. ¿Cómo podríamos definir a este otro? El oráculo, Dios, ni siquiera hay una historia, un mito, está ahí, ¿no? Es un poco eh, bizarro pensar que estamos yendo en rumbo a estar gobernados por algo que es como un ente que estamos construyendo esta inteligencia artificial, este oráculo, entre todos, porque estamos alimentándolo nosotros de costumbres, palabras, ideas, y nos retorna y nos sorprende como que no tenemos nada que ver y nosotros lo estamos construyendo, ¿no? Es muy interesante para pensar. Les tiro otro, bueno, en esta línea está, por ejemplo, la hipnosis, ¿no? El sujeto tomado por la voz del otro, por lo que dice el otro, por la imagen del otro, por el chip del otro, que entra en mi cabeza, digamos, y me puede resetear. Hay un libro también muy vintage de Juan Bassen, un colega psiquiatra, psicoanalista, con el que me formé en el Tobar, de hace muchos años, fines de los 90 o del 2000, no, 2000 y piquito, 2008, 2006, que es Las certezas perdidas. Es un librito que capaz que lo consiguen online y un poco en la prehistoria de las inteligencias artificiales, él teorizaba sobre Google y el lugar del maestro, porque decía, si antes un chico iba a la escuela y cuando tenía alguna duda, ¿dónde está el Aconcagua? O alguna otra, el maestro era la figura del saber. Ahora, si el pibe él en el 2006, 2008 decía, si se lo puede preguntar a Google, entonces, ¿qué lugar le queda al maestro? ¿No? Ese es todo eh, el, lo que atraviesa ese libro en la prehistoria de las inteligencias artificiales, solo cuando existía Google, ¿no? Que uno le preguntaba, por eso digo, muy interesante, cuando todavía teníamos un único Dios y no éramos politeístas. En el tomo 18, capítulo 9, la página 115, el instinto gregario. Fundamental ese texto porque habla de la tribu. Nosotros ahora, estos territorios virtuales, están ocupados por tribus, ¿sí? Muchos iguales, muchos iguales. Freud al final de ese capítulo, es muy cortito, en la página 115 dice, voy a corregir el enunciado de Trotter, según el cual el ser humano es un animal gregario. Herden Tier, soy pésima del alemán, no tengo la menor idea cómo se pronuncia, pero se los deletreo, Herden Tier, diciendo, dice Freud, que es más bien, el ser humano es un animal de horda, ordentier, el miembro de una horda que necesita que la dirija un jefe, que el ser humano necesita ser dirigido por un Dios. No todos juntos en un grupo, sino
todos juntos en un grupo, pero bajo el ala de un padre. Bueno, el origen de las religiones. De alguien que nos quiera por igual, que establezca la igualdad, que haya una promesa. Entonces, desde este punto de vista, ese jefe hoy está en lo artificial de estas inteligencias. Bueno, en inhibición, síntoma y angustia, ya les dije en la adenda, él se pregunta, ¿la realidad fantasiada y la realidad concreta, objetiva, son diferentes, son iguales, tienen el mismo estatuto? Bla, bim, pum. Sí, tienen el mismo estatuto, porque tienen efectos en el sujeto. No importa si es fantasiado o no. El efecto, por ejemplo, le puede afectar en su narcisismo, le puede afectar en en su subjetividad. No importa si es una fantasía, si fue real, concreto, objetivo de la realidad verdadera, o si fue fantasiado. Tiene un efecto en la subjetividad. Esto está en la adenda, en el complemento sobre la angustia, página 154. Algo súper interesante casi del final de Freud, que se puede leer perfectamente con Introducción al Narcisismo de 1911, es Moisés y la religión monoteísta. Hablando de religión, no podía ser de otra manera que termináramos hoy con este texto, el capítulo 7, el aparato psíquico y el mundo exterior en esquema de psicoanálisis. Esto es el tomo 23 de Moisés. En la página 198. Esto que él dice, cómo se conforma el aparato psíquico, que parte de un ello, que se forma un yo incipiente, que ese yo se forma en conjunto con el mundo exterior y con el cuerpo. Pero ¿qué cuerpo? Aún el cuerpo pantalla, el cuerpo esquema corporal, el cuerpo sastre, dice Freud, el cuerpo que la manga del brazo llega hasta el hombro, no el cuerpo real, sino el cuerpo de la histeria, por ejemplo, es el cuerpo figurado. ¿Sí? Por eso está bueno pensar que acá ya Freud hablaba de cuando de ese esquema corporal, dice el cuerpo pantalla, el cuerpo representado, digamos. Esto también es súper interesante en los trastornos de la alimentación, cuando una paciente se ve gorda y no está gorda, se ve gorda. Esto también articulado a lo que decía Damián, y creo que Nadia, o no sé si otra compañera, respecto de la mostración. No solo lo que se mira, sino lo que se muestra. Porque yo también oferto un cuerpo plano al que no le podés meter mano ni pellizcar. De hecho, prácticas sexuales como el sexting, por ejemplo, que es el sexo virtual, no hay cuerpos. Y es algo prácticamente autoerótico, más que con otro. Por eso digo, vamos a volver con estas preguntas, que las vamos a ver el lunes que viene, a ver si podemos tener una respuesta construida entre todos, si finalmente allí hay lazo con un otro, si no hay cuerpo pulsional, si está este cuerpo plano, digo, como para pensarlo, ¿no? El capítulo 9
Este es el 7, el aparato psíquico y el mundo exterior, de esquema de psicoanálisis. Y el capítulo 9, que es muy, pero muy interesante, es el mundo interior, que esto es lo que yo les decía antes. El yo opera como mediador. Esto es Freud, lo estoy leyendo a la letra. El yo opera como mediador entre el mundo exterior y el ello. Y cerca de los 5 años, al final del primer periodo de la infancia, un fragmento del mundo exterior ha sido resignificado como objeto y por identificación fue acogido en el interior del yo. 5 años. Ese pedazo de mundo exterior que internaliza es el super yo. En la instancia de super yo, uno vivencia un ejemplo del modo en que, escuchen esto que es importantísimo, el presente es traspuesto en pasado. Y esta es la importancia que tiene para nosotros como analistas poder pensar la realidad y las pantallas hoy. Todo lo que acontece en el sujeto con la realidad construida hoy y las pantallas hoy tienen este componente del capítulo 9 del mundo interior. Hay una transposición del pasado infantil en este presente actual, articulado en este presente actual. ¿A través de qué? De esa instancia. ¿Cuál? El super yo. Si nos quedaríamos solo con la pantalla, estaríamos solo en un plano. ¿Cuál plano? El plano yoico. Si nos quedaríamos solo en la pulsión, que es lo que falta, el cuerpo de carne, pulsional, lo oral, lo anal, nos quedaríamos solo en el ello. ¿Qué viene a decirnos Freud en un texto de hace más de 100 años? ¿Qué es lo que cambia con la época? ¿El ello? No. El yo, pobre que está ahí en el... Es el super yo lo que cambia con la época, pero que el sujeto internaliza y no le parece que sea algo de afuera, le parece que es algo propio. Me parece que esta es una pista interesante que nos va a servir mucho, mucho para pensar con Lacan cómo podemos darle como una vuelta a esto. Bueno, para mí por lo menos es re interesante y poder pensarlo y darle como esta vueltita para la clínica. Pero bueno, pantalla, cuerpo plano, una nueva forma de super yo, algo distinto, digamos, porque el super yo, ¿qué es? La ley. ¿De qué ley estamos hablando? Esto es con lo que nos tenemos que ver y a donde tenemos que ir a investigar. Sí, Pablo. Pregunta Marcela, ¿y podemos pensar que este super yo de esta época es también un super yo fragmentado? Es una excelente, sí, porque digamos que hay muchas leyes, entonces no hay una ley, totalmente. Son todas preguntas que nos vamos a tener que, a ver, si antes había 10 mandamientos para que era católico y una única ley, hoy que hay muchos territorios, depende del territorio en que yo me constituya como sujeto, será como quede armado este super yo, ¿no? Es muy interesante para pensarlo desde esta perspectiva. Y también no es lo mismo la clínica de un niño que está
constituyendo su aparato psíquico, de un paciente psicótico que tendríamos que pensarlo. Una compañera habló en el inicio de la psicosis, lo vamos a pensar, es otra cosa. Pero por ahí, si tenemos un poquito de tiempo, vamos a pensar ahí la psicosis. Les podría dar ejemplos de la clínica incluso, concretos, como para pensar cómo incide esa pantalla si el paciente es psicótico, que tal vez también responde un poco a la pregunta. No me voy a hacer la enigmática, lo puedo decir ahora. Tuve un paciente hace mucho tiempo que hay a la asunción de un presidente y en el momento en que ese presidente asume da un discurso y entonces el paciente viene y me dice, me di cuenta que me estaba hablando a mí cuando decía, ¿así? ¿En qué momento? Cuando dijo, hay que levantarse y luchar por la Argentina, yo estaba sentado y sin trabajo, entonces tenía que ir a trabajar. Y ahí me di cuenta, Marcela, que tengo que conseguir un trabajo. Ahí hay un salto muy distinto al de la pantalla plana, al del hater, al de la inteligencia artificial que me ordena. Eso es para tenerlo en cuenta. Estamos sobre la hora, chicos, lo lamento. Díganme si quieren algún recorte, alguna cosa especial, porque lo estamos construyendo juntos, este espacio que me parece que es súper interesante. Si tienen ganas de ver más Lacan, darle otra vuelta, traer algún caso clínico. Marcela, no sé, yo creo que en algún momento nombraste traer al Estadio del Espejo, ¿no? Al Estadio del Espejo. Perfecto. Bueno, me parece que eso es una Lo buena nombraste en punta. algún momento. La articulación con el Estadio del Espejo, me parece que pantalla a pantalla vamos a ver ahí cómo podemos pensarlo, sí, perfectamente. Y quedaron Un dudas, caso clínico preguntas. también estaría, un caso clínico también estaría muy interesante. Bueno, vamos, dale, vamos Sí, por ese lado Marcela, entonces. Sí, Damián. y algo, ¿sabes qué me quedé pensando? Que incluso a mí, bueno, no lo tengo claro esto, pero esta tendencia a revelar el truco. No sé si te acordás hace mucho tiempo cuando aparecían esos programas que fueron muy polémicos, creo en la década del 90, donde había un mago que iba a revelar los trucos de otros magos. Sí, Eh, en esto de lo volátil, pareciera que hay como una histerización generalizada donde todo el tiempo se está buscando como la falla de la cosa, de lo nuevo, que está de moda, no sé, hasta que aparece otra cosa que lo sustituye, llámese, no sé, ayuno intermitente, que después va a ser sustituido por otra cosa. Pero digo que hay en esto, yo digo esterización generalizada en este sentido, ¿no? De cómo buscarle el truco, siempre ¿me explico? sí. Ahora que te escucho, pensaba que si nuestra hipótesis es que hay cierta infantilización, por esto que trabajamos con Freud, ¿qué más quiere un niño que estar viendo a ver cómo es que el payaso o que el mago hace su truco, ¿no? Como buscándole, ¿no? Me parece que tiene que ver. Hay algo casi de tontería, por tomar la palabra del pequeño Hans, hay algo casi de tontería, de pavada de la red, de los TikToks o del Instagram, de las fotos. Hay algo de lo infantil enmascarado que un poco circula en las redes, ¿eh? Un poco como de idiotez, de tontería, de barrabasada, de exceso, hay algo ahí
fugaz, que no se termina nunca de asir y que nunca termina de ser, porque ya que un poco pensando como iniciamos hoy, en esta fugacidad, ¿no? En esta voracidad, si quieren también, en esta metonimia de imagen, 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 hay algo de eso, pero más del orden infantil. Esto es lo que decíamos del nene de 2 años y medio que agarra un objeto y otro y otro y otro, pero no arma nada con eso. Muy bien. ¿Y con todo esto qué hacemos? Porque si uno tiene un niño que hace eso con una caja de juegos, pará. A ver, agarremos este es el papá, esta es la mamá, van en un auto, van de vacaciones. Ay, mirá, tienen un perrito. Arma algo, una historia. Me parece que hay algo de la palabra, de la narrativa y de la voz que sostiene el deseo que está elidido, que no está en estas pantallas, si son puras pantallas. Como decíamos hoy, esto además de pantalla, pensamos, estamos compartiendo experiencias, construimos algo juntos, ¿no? La pantalla por sí misma no es ni buena ni mala. Estamos hablando de otras cosas. No vamos a demonizar la pantalla porque estamos acá todos nosotros a través de una pantalla. Pero bueno, esta será un poco la propuesta. Hasta acá llegamos hoy. Los espero la que viene, entonces, con el Estadio del Espejo, con algún recorte clínico, alguna viñeta, y para darle la vueltita, les adelanto por ahí algunas cositas. Estadio del Espejo, entonces vamos a ver el concepto de patchwork que tiene Lacan, como de estos recortes, porque hay algo de ese concepto, de esa noción muy interesante que nos va a venir bien para pensar todo esto fragmentario y este politeísmo que acabamos de inventar a partir de la clase de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, y a todos los participantes. Bueno, nos Gracias. vemos. Hasta la Chau, Nos Muchas próxima. chau. vemos. gracias. Gracias. Hasta la